Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hay vidas que no pasan desapercibidas en este mundo. El genio de los dones otorgados por el Creador los hace destacar en algún área desde temprana edad en algunos casos. Y esto los lleva por caminos de gran exposición pública que van desde la admiración hasta despertar las pasiones más extremas a favor o en contra. Si a esto le sumamos una personalidad intensa hasta la erupción volcánica que asumió, tal vez en este caso, un papel caudillesco, tendremos una receta perfecta para una vida en que se haga carne el endioseamiento al mejor estilo de la mitología griega. En esta categoría me da la impresión, mirándolo desde este lado del río de la Plata, Salvador, hasta su último suspiro encontramos a Diego Armando Maradona. Sí, creo que es muy acertado el enfoque que le das a la persona de Maradona como uno de los mitos, ¿no? Los argentinos tenemos algunos mitos, como puede ser Gardel, por ejemplo, ¿no? Y otros también. Pero yo recuerdo la frase de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que dice, refiriéndose a los héroes y los pueblos que los necesitan, ¿no? Porque hay pueblos que necesitan realmente tener esos héroes. Tiene una frase que es interesante para el tema que tratamos. Dice, pobres los pueblos que necesitan héroes. Pobres, como si fuera una debilidad. Y bueno, Maradona ha sido eso, y creo que después de su muerte podemos bien hacer un balance. Sí. Y yo no quiero referirme de ninguna manera, porque no tengo autoridad para hacerlo, porque no tengo conocimiento, a su carrera futbolística, que fue brillante. Lo único que puedo decir de eso es que a mí, que no soy un hombre afecto al fútbol, pero que miro los mundiales, por ejemplo, Maradona siempre fue para mí causa de asombro. Y aquel famoso gol que le hizo a los ingleses, el segundo gol, ese que fue sorteando obstáculos hasta poner la pelota dentro del arco, creo que es una cosa excepcional, increíble. Lo que quiere decir que desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista deportivo, era un hombre muy especial y dotado, ¿no? Como señalabas vos en la introducción, era un hombre dotado para hacer eso. Ahora, no tenemos que dividir al hombre en estancos, ¿no? Claro, porque esa es una de las tendencias, ¿no? De tomar a Maradona solo dentro de la cancha o solo fuera de la cancha. Es como que lo separamos muchas veces. Claro, pero hay que entender también de que ahí están los maradonianos, que son mayoría, y están los anti-maradonianos, ¿no? Los maradonianos piensan en el fútbol, y cuando uno le pregunta acerca de la vida de Maradona, dice, no, eso a mí no me interesa, ¿no? Quiere decir que se quedan con la parte futbolística. Los anti-maradonianos lo desprecian totalmente porque es una persona totalmente incoherente, fuera de la moral y todo esto. Lo que quiere decir que están como polarizados el asunto. Yo quiero mirar un poco, porque de la personalidad y la conducta de Maradona nace también de la forma en que se maneja la relación entre la multitud y el ídolo popular, ¿no? Creo que nace de allí. Maradona es considerado, esto es trágico para mí dentro de nuestro país, la forma de llamarlo a Maradona es llamarlo Dios. Lo llaman Dios. Y cuando estuvo en Nápoles jugando para el equipo italiano, lo comparaban
el nombre, el apellido Maradona con Madonna. Madonna es la Virgen, ¿no? Uh-huh. Y entonces hacían una relación, y entre otras imágenes aparecía Maradona con la corona de la Virgen. Ahora, esta locura es la locura que va gestando los que rodean a Maradona, Claro. ¿no? Es decir, que le van haciendo creer eso. Hay que entender la vida de Maradona. Maradona nace de una familia donde el padre tiene orígenes autóctonos, indígenas, la madre italiana, que esto es muy común aquí, y que vivían alejados de la gran ciudad. En el año 50, buscando un nuevo camino, vienen a Buenos Aires y se tienen que instalar en un barrio de casas de chapa y lata y barro, ¿no? Porque es un barrio periférico, Villa Fiorito, Uh-huh. ¿no? Ahora, resulta que desde allí es de donde sale Maradona como un crack, porque en los potreros, en los descampados donde jugaba el fútbol, iban siempre de los grandes clubes, iban los observadores para descubrir quién tenía habilidades especiales. Y él es descubierto allí. Quiere decir que él viene de un estrato muy humilde, muy pobre, muy bajo, muy desposeído, y de pronto entra a un mundo totalmente diferente. Y cuando él entra a ese mundo totalmente diferente y empieza a tener éxito, se le empiezan a abrir todas las puertas. Y el problema viene allí. Esto me lo explicaba un boxeador que había ya terminado su carrera, y él me explicaba que, dice, hay que cuidarse de, en esa época en que uno que salió de abajo entra a tener una amplia gama de contactos y de aperturas dentro de la sociedad, hay que cuidarse de los amigos del campeón. Ahora, ¿qué llamaba él los amigos del campeón? Porque él no decía los amigos, era los amigos del campeón. Son amigos porque sos campeón, porque tenés dinero, porque tenés fama, pero no te van a cuidar, te van a usar. Y lo que sucedió con Maradona es que él no se dio cuenta que estaba siendo usado permanentemente y creyó el mito que se armó alrededor de él. Y ese mito era un mito muy, pero muy poderoso. Era un mito arrollador que si el objeto del mito se lo cree, termina perjudicándolo. Y esto es lo que le pasó a Maradona en su vida, que él creyó ese mito, que ese endiosamiento que se hizo. Es increíble, pero el endiosamiento llegó al punto de que le rezaban hasta un Padre Nuestro, adecuado y con modificaciones. Maradona, decía, Maradona nuestro que descendiste sobre la tierra, santificado sea tu nombre. Ahora, eso generó también una religión maradoniana, organizada como religión, organizada hasta tal punto que decían, bueno, nuestra pasión es el fútbol, esa es nuestra religión, y entonces tenemos que tener un Dios. Y ese Dios es Maradona. Esa deificación fue ese invento de la iglesia maradoniana, tuvo adeptos no solamente en Argentina, sino también en México, en España, en Nápoles, y nació en 1998. ¿Y cuál era el objetivo? Mantener la pasión y la magia del Dios que juega al fútbol. El 29 de octubre, él había nacido el 30 de octubre, el 29 de octubre celebraban la Nochebuena y el 30 la Navidad maradoniana. Impresionante. Eso da la idea de lo que pasaba, ¿no?
de que lo consideraban eso. En Nápoles, donde él jugó y salvó al Napoli de su descenso y lo colocó en el podio de los triunfadores, en Nápoles es la ciudad de los mejores pesebres del mundo, ¿no? Y tiene una calle que se llama la calle de la Navidad o algo así, donde están todos los negocios que venden y fabrican elementos para los pesebres. Pues fabricaron un pesebre donde en lugar del niño estaba Maradona. Todo esto da un fondo, ¿no?, de adulación para la persona. Él vivía en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio interesante, Villa Devoto, y en la casa donde él vivía, cuando en el año 1997, cuando él cumplía 37 años, pasaron un pasacalle que decía: el 30 de octubre del año 1960 nació Dios. Cuando la AFA tomó medidas con él por el asunto de la drogadicción, apareció otro pasacalle que decía amnistía para Dios. Es decir, que la deificación era algo que se fomentaba alrededor de él. Salvador, y no, incluso, tal vez esas son las expresiones más extremas, pero ese mismo endioseamiento permeó en el resto de la sociedad, me da la impresión, argentina y en muchas otras partes del mundo, que tal vez no eran tan explícitos en esa expresión, pero que lo vivían y lo procesaban internamente de esa manera hasta en las expresiones públicas, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. En el año 2007 tuvo un programa de televisión él, que se llamaba Dios y el 10. ¿No? Juan José Sebrelli, que escribió justamente sobre él, en su libro Comediantes y Mártires, ensayo contra los mitos, donde él habla de muchas de estas cosas, él señala esto y esta metáfora que se hacía, y dice que nadie transgredió tanto el mandamiento de no invocar el nombre de Dios en vano sin que recibiera ningún repudio. Uh-huh. Es decir, no hubo una institución religiosa que levantara la voz para decir basta con esto, porque esto es una blasfemia. ¿Por qué? Porque la persona se transformaba en intocable. Y ese es un problema que rodeó permanentemente a Maradona. ¿Por qué? Porque si bien el boxeador del que te hablaba hace un momento decía hay que cuidarse de los amigos del campeón, uh-huh, tenía conciencia del problema, Maradona nunca tuvo conciencia del problema. Claro. Y al no tener conciencia de ese problema, creyó él que era realmente Dios y que era todopoderoso. Impresionante. Hasta poco antes de su muerte, en estos días, pocos días antes, los periodistas deportivos decían, sí, está mal, pero va a salir. Él sale siempre adelante. ¿No? Es una forma de creer en que era todopoderoso. Uh-huh. Y lo vieron, como se lo vio en la última presentación pública en una cancha, que era lamentable el estado en el que estaba, y sin embargo lo llevaron para mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué pasa? Que te adoran como Dios, y después cuando empieza tu decadencia, te obligan a seguir siendo Dios. Okay. Porque muy pocos del entorno, la familia, decía, no puede ir a la cancha, no puede ir en el estado en que está, lo tenían que llevar 2 personas. Uh-huh. Pero estaba obligado a hacer eso, ¿no? Obligado a ser Dios. Todo eso, de ninguna manera nadie entienda
que estoy haciendo, estoy tratando de analizar un problema porque creo que hay una culpabilidad social también en el fracaso de quienes vienen de abajo y llegan a ciertos lugares de fama pública. Y creo que nunca le echamos la culpa a esa parte, ¿no? De estar elogiando sin piedad alguna, de tal manera que parece que se nos van todos los elogios creando este tipo de figura, lo que vos decís. Claro, y cuando la figura se lo cree, finalmente todo eso lo destruye. Entiendo. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Maradona, que todo eso llegó a destruirlo. ¿Te parece hacer una pequeña pausa aquí en la conversación? Estamos mirando a Diego Armando Maradona, la figura, más allá del futbolista, convertida en mito, y todo lo que trajo esto a ese endiosamiento del que estábamos hablando con Salvador. Manténgase en sintonía. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando con Salvador de Lutri en Tierra Firme la vida de Diego Armando Maradona, más allá de la cancha. Estamos mirando a lo que ahora se ha convertido en un mito, que era viviente y ahora que la cultura tiene que sobrevivir sin su presencia física, está buscando cómo hacerlo perdurar. En eso estamos mirando, Salvador, cómo entenderlo. Bueno, yo creo que lo que tenemos que mirar es al ser humano, que fue lo que consumió, digamos que destruyó, fagocitó todo esa mitología que se llevó al exceso, ¿no? Maradona comienza a sentirse lo que la gente dice que es, y comienza a vivir como un dios. Eso lo lleva a sentirse invulnerable en todo sentido, ¿no? A que puede hacer cualquier cosa. Y llega él a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le hacen sentir eso. Por ejemplo, cuando trajo el premio de Japón, tenía 20 años, le dieron la libreta de enrolamiento, eximiéndolo, una cosa increíble, de hacer el servicio militar obligatorio. Porque él era un ejemplo para la sociedad. Y se empezó a hablar de él como ejemplo. Ahora, paralelamente a eso, hacía campañas antidroga por televisión, porque era un ejemplo. Pero termina descubriéndose que es un drogadicto. ¿Por qué? Porque como se siente invulnerable, accede a la droga porque él es Dios. Y entonces rompe todo lo que tiene alrededor, rompió su matrimonio con Claudia, su novia desde la infancia prácticamente, con la que tiene 2 hijas, y rompió con eso, y entonces empieza a vivir una vida de disolución. Y empiezan a aparecer hijos en todas partes de él. Y tiene que empezar a reconocerlos, hasta tal punto que Dalma, que es la hija mayor, que es una chica muy lúcida, muy inteligente, llegó a decirle: papá, ya podés armar tu propio equipo de fútbol con los hijos que tenés. Bueno, esa vida, rodeada de gente que lo llevaba a todo eso, de gente que lo hacía practicar todo eso, porque no supo elegir, y no elegía, por supuesto, a los que le decían
la verdad de lo que él era, sino que elegía a quienes, a los que lo adulaban, los que estaban alrededor de él, a los que lo reverenciaban y a los que vivían como parásitos de él. Ujú. Entonces, todo eso lo fue destruyendo. Aparecieron algunos médicos, como el doctor Cae, que se puso al lado para tratar de salvarlo, pero era un drogadicto. Y todos recuerdan el momento en que en el Mundial lo llevan para hacer el antidoping y encuentran con que tiene droga, Ujú. ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de él? Me han crucificado. Pa. Sebrelli dice, hasta en ese momento, él reafirmó su condición de Dios, porque usó el tema de la crucifixión. Ahora, lo que pasó de allí en adelante es que las adicciones, lo explicó un médico este fin de semana, las adicciones no se curan, los adictos se recuperan solamente, Ujú. ¿no? El adicto sigue siendo adicto, pero se recupera. Y en muchos casos, en todos los casos te diría yo, se trata de reemplazar una adicción por otra. Ahora, él reemplazó la adicción de la droga por el alcohol. Ujú. Y claro, se alió de una droga y entró a otra droga. Y a otra droga que terminó por destruirlo. Ahora, ¿por qué decimos saltó mal a otra droga? Porque podía haber salido de la adicción de la droga y pasar a la adicción de las gaseosas, por ejemplo, Sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay una religión. El pensamiento religioso rodeó a Maradona. Y convertiría a esa vio, persona en un hereje si habla de esa forma, ¿no? Por supuesto. Y ese hereje es denostado, es crucificado, ¿no? Es apedreado. Pero lo que pasó alrededor de su muerte, del sepelio de Maradona, muestra que había allí una religión, un fervor religioso. Y esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no se puede reemplazar al Dios eterno que está en los cielos sin sufrir las consecuencias. Y no se puede el hombre levantar a creerse Dios sin que llegado el momento Dios le diga, no, sos un mortal. Y como dijo un periodista en estos días después de su muerte, de golpe nos dimos cuenta que era tan mortal como cada uno de nosotros. Uh-huh. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser que un periodista diga esa frase? Que nos dimos cuenta. Antes no nos habíamos dado cuenta. Uh-huh. No, antes lo tratábamos como Dios. Y este es el problema. El problema espiritual del hombre busca sustituir al Dios eterno con todas sus leyes y sus mandamientos por alguien, por algo que no me exija, que me dé placer y no tenga exigencias. Y se crea entonces esta idolatría, se crea el mito.
comenzamos hablando de mitos, ¿no es cierto? Aquí tenemos que decir que llegamos a la idolatría. Uh-huh. Y la idolatría es algo que no solamente le hace mal al ídolo, porque lo destruye, sino que le hace mal al idólatra, porque se pierde. Y por eso tenemos que salir de los ídolos y de la idolatría para entender que los hombres, son todos mortales, y que todos necesitamos mirar para arriba al Dios eterno. No nos hagamos dioses al alcance de la mano, porque esos dioses al alcance de la mano, nosotros los destruimos a ellos y ellos nos destruyen también a nosotros. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. El endiosamiento de la figura de Diego Armando Maradona, el 10 de la selección argentina, ha sido mostrado con total claridad en la charla con Salvador de Lutri y también expresado en muchos productos culturales, como en esta canción del grupo argentino Las Pastillas del Abuelo, que se preguntaban y titulaban ¿qué es Dios? Y tomaban la figura de Maradona igualándola en esa especie de metáfora comparativa con Jesucristo, con sus apóstoles, con el milagro de la encarnación de Dios, con este ser que aparentemente tenía esas facultades mitológicas, endiosadas, idolátricas, que han llevado a esta concepción que nos ha mostrado Salvador, que nos aleja de una verdadera adoración al Creador. ¿Qué piensa usted al respecto de todo esto que hemos planteado? Hágalo por mensaje de texto o WhatsApp al +, 598 91 610 610. Más de vuelta, +, 598 91 610 610. Escuche nuevamente este programa, descárguelo gratuitamente también para compartirlo y publicarlo en sus redes sociales o compartirlo con amigos en nuestro sitio web tierrafirme.rtm.org, tierrafirme.rtm.org. Y nos vamos por ahora, pero esperamos encontrarnos nuevamente cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.